¿Cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy nos acompaña nuestra invitada Mariel Pardo, Federico Vilar en la columna de libros, Hernán Gómez en la parte técnica, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Mariel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Soy oyente del programa, así que nervios. Es oyente del programa y escritora de Ediciones Diotima, que hoy vamos a hablar de su nuevo libro, entre otros que ya tenés publicados, ¿no es cierto, Mariel? Sí, sí. La vamos a presentar a ella y a sus premios. Mariel Pardo nació en Avellaneda y vive en Ciudad de Buenos Aires. Recibió premios y menciones en varios concursos, entre ellos primer premio Bioy Casares de Narrativa en 2011, mención en el concurso Universidad Bonaventuriana de Cali en el 2013, Premio Novela Corta Universidad Nacional de Moreno en el 2017, mención Premio Osvaldo Soriano en la Facultad de Periodismo Universidad Nacional de La Plata en el 2017 y mención en el concurso de cuentos de San Miguel de Tucumán del 22. Concurrió a diferentes cursos y talleres literarios, entre ellos con el profesor Roberto Ferro, el escritor Gonzalo Garcés y con el crítico literario Maximiliano Tomás. Le gusta leer, ver películas y hacer buenos cursos y talleres. Y a veces no hacer nada, ¿no? Muy bien, Mariel, yo concuerdo con esta última afirmación. Bueno, vas a publicar Un sol que me disuelva. Contanos un poquito cómo aparece el germen de la novela y sin spoilear nada, un poquito de qué se trata. Bien. Bueno, esta novela surgió hace ya unos 8 o 10 años cuando yo empecé a escribir un poco, como digamos, tarde en edad. Me había propuesto escribir algunos cuentos y me había propuesto empezar con hacer una novela, algo más ambicioso. Terminé una primera novela con lo primero que se me ocurría decir y me surgió esto como un desafío de plantearme esta historia con hacerlo en primera persona y hacer varios personajes. De esto se trata, ¿no? Son 4 voces y personas que se relacionan entre sí, personas que cuentan sus historias. Yo tenía como la premisa de que todo transcurriera en un lapso de tiempo. Las personas piensan y hablan en un lapso de 2 horas a veces. En algunos otros personajes hablan, a lo mejor es la tarde, pero cada personaje empieza y termina en ese lapso de tiempo y bueno, y ahí se develan misterios, se trazan distintas relaciones. Hay varios misterios, hay uno muy importante, muy interesante, no vamos a decir cuál es. No. Y además son muy ricos los personajes, son muy diferentes entre sí. Y a eso viene la segunda pregunta. Al ser una novela coral, donde cada personaje tiene una voz, que es muy reconocible. ¿Cómo hiciste para trabajar ese recurso, la respiración, el ritmo, todo eso? Sí, eso la verdad es que fue un proyecto como que yo me planteé como un desafío, sin ningún objetivo, pero digamos, yo quería hacer una historia donde los personajes, independientemente de que, como por ejemplo, en el caso de Roberto Bolaño, muchos dicen, bueno, habla de muchos personajes, pero todos hablan igual, o ciertas cuestiones, no sé, los matones de Borges también tienen un lenguaje cultivado. Yo quería hacer algo que pudiera ser, que respondiera, por eso también la elección de los personajes fueron personajes que a mí me eran afines en la situación sociocultural, pero que se mostrara esa diferencia, inclusive en el lenguaje, en la estructura. No voy a decir que lo logré tanto, pero ese fue mi desafío, que parecieran voces distintas, con una distinta cabeza, un distinto lenguaje, y hay, de los 4 personajes, hay 2 generaciones, hay 2 personajes de una generación y hay 2 personajes de otra, en las cuales también yo quise mostrar un poco esas diferencias, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo, fue también, esta novela yo la trabajé en un primer taller, después la trabajé en otra, y un poco
la estructura siempre nunca cambió, el argumento no cambió, pero sí cambió en algunos aportes que me daban, era esa exposición a los demás que me dijeran, ¿no? Cómo sonaba este personaje, cómo hablaba, si le parecía que no pensara. Y bueno, fue un poco eso, esa cuestión de ponerme en la cabeza de ellos y tratar de escribir lo que me parecía que iban a sentir. Los vamos a nombrar. Uno es Diego. Sí. Después está Magalí, que es la única mujer. Es la única mujer. Y la voz es encantadora, la voz de Magalí. Después está Osiris. Que ese son Diego y Magalí, tienen más o menos, son 40 años. Y después está Osiris y está Andy, que es Andy Cassini, que es un cantor de boleros o melódico decadente, que también pertenece a una generación un poco más mayor. ¿Hay algún anclaje en la realidad? ¿Algunos de esos personajes vos tuviste contacto con alguien que no fuera 100%, por ejemplo, Andy Cassini, pero sí hubo investigación o alguien que conocieras? No sé si investigación, a veces algún compañero de taller me ha dicho, pero fui a googlear porque a mí me parecía que tenía que existir Andy Cassini, y no, hasta los títulos de las canciones fueron totalmente inventadas. Pero sí tiene que ver con mi cultura, ¿no? Yo soy esa generación que vi un poco con la televisión, las películas, el cine, y esos cantantes, ¿no? De esas épocas, con las madres y las señoras, queriéndolos y todo eso, Bueno, Sandro, hablemos de... Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese momento el Festival de San Remo, eran todas cosas que yo era chica, digamos, y escuchaba mucho en... Había un cantante italiano divino que vos te vas a acordar, de lentes, que cantaba canciones románticas. Nicola Di Bari, claro. Sí, bueno, uno en mi infancia era como más restringido todo, ¿no? Entonces estaba justamente la moda de estos cantantes italianos que uno ahora ya prácticamente no conoce, ¿no? Además creo, no sé si fue tu caso porque sos más joven que yo, pero estábamos en dictadura y no se pasaba música en inglés, no era muy frecuente. Claro. Estaba Julio Iglesias, estaba, no sé, anterior a eso el Club del Clan, Música en Libertad, pero no teníamos acceso a un gran panorama musical, ¿no? Claro. Llegaba lo que, digamos, se podía. Sí, tal cual. Sí, yo eso lo vivía, además... mis abuelos, mis padres, uno cuando es chico absorbe mucho toda esa cultura y a veces parece que la hubiera vivido, pero no la vivió, pero la retiene mucho más, ¿no? Exacto. Bueno, hablemos de tu proceso creativo. Por ejemplo, la novela tiene cierta complejidad, pero una complejidad hermosa que involucra al lector, que tiene que atar cabos, ¿no es cierto? Y eso hace que, bueno, entusiasma en la lectura, ¿no? Pero yo te quiero preguntar por la trama, precisamente porque es de alguna manera demandante de la imaginación del lector. ¿Ya sabías al principio cuál iba a ser la trama? ¿O a medida que se iba desarrollando la novela, a vos se te iban abriendo tramas y subtramas posibles? No, la trama principal la conocía, digamos, la relación de los personajes hace esa trama. Justamente yo quería hacer... un texto de que no es en realidad puntos de vista, ¿no? Pero a mí una de las cosas que siempre me preocupan son esas interpretaciones diferentes como de la subjetividad, ¿no? Como un mismo hecho, no porque uno lo vio, pero no sé, uno conoce a un chico y le parece una cosa y al chico le parece otra, a la amiga le parece otra cosa, no solo con lo concreto que haya pasado, sino con lo que significa el momento que uno está en su vida, qué le hace acordar, de qué se acuerda, ¿no? Uno se encuentra con alguien del pasado y de repente el otro le dice, uy, pero te acordás tal día, y uno no se acuerda y se acuerda otra cosa, y lo vive otra cosa. Entonces eso siempre era una novela en la cual yo pensé en esas circunstancias, en esta cuestión de que nunca nada para el otro es como lo fue para uno, toda esta cómo se pueden encadenar las cosas. Entonces yo solo tenía presente y después fui armando como todos los contextos, ¿no? Distintos, y para darle un poco como de sal. A mí me gusta mucho esto de la trama y
que sea una historia que rica, atrape, sí, con su claro, trama. con, Cada con muchas personaje cosas. tiene su Sí. propia psicología, obviamente, porque está muy bien armada la voz, y su historia, su contexto, como vos acabas de Exacto, y decir. a lo mejor con respecto a lo que vos me decías de quizás hay cosas que a lo mejor exigen un poco la imaginación, porque tiene que ver también como uno con los recuerdos, esto es mucho de manejo de recuerdos, entonces uno a veces con los recuerdos, uno a lo mejor desarrolla un personaje con un determinado recuerdo y a lo mejor en el otro, como este recuerdo no fue tan importante, no se nombra, y en ese no nombrarlo también está, de cómo esto, porque a veces uno dice, bueno, no trataste en esto que fue tan importante para Diego, ¿por qué no lo trataste en Magalí? Y porque para Magalí no lo fue. Y a lo mejor se nombra así o ni siquiera, porque también en esa elección del silencio, digamos, en lo que uno podía contar, tiene que ver con lo que le pasa por la cabeza a un personaje en 2 o 3 horas de su día, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, quería como que se plasmara como una foto de eso. Claro, en realidad el silencio también es una forma de decir cosas, ¿no? Exacto. Exacto. Mariel, ¿tenés cábalas para escribir alguna ceremonia, una hora del día? ¿Cómo? Porque vos sos médica. Sí. Y tu profesión debe ser súper demandante. Entonces, ¿cómo te organizás para escribir? Bueno, básicamente sacándole tiempo a la familia, como hacemos todos los que hacemos otra cosa, o al descanso quizá, no sé. Soy bastante desorganizada, entonces no puedo seguir esto que, bueno, me levanto a tal hora, no me gusta madrugar, entonces si no tengo que trabajar... no madrugo, vivo mucho de noche y después estoy cansada, así que me acuesto. Es como caótico, no puedo decir algo, sino que yo lo siento también como algo, si querés, fatal o compulsivo, ¿no? Uno, a veces me dicen, bueno, pero ¿cómo disfrutás? Sí, yo sí disfruto, pero no sé si tanto disfruto, porque es como que lo tengo que hacer, no sé, siento que lo tengo que hacer, sí, disfruto muchas de las cosas o muchas de las relecturas, pero en el momento surge y hacemos como podemos, como la mayoría de los que escribimos, creo yo, y lo que lo hacemos realmente sin tener todo ese método de tener que publicar o tener que rendir Puro o algo. placer Claro. y la angustia de corregir, digamos, el placer de la escritura y la angustia de corregir. Sí. ¿Y escribís cuando tenés una idea o te sentás para que la inspiración te encuentre trabajando? No, escribo cuando tengo una idea. En general, lo que la idea surge, yo me alimento mucho, me surge, no es que lo haga a propósito, pero como a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho ver películas, me gusta mucho salir a la calle y observar. Entonces esas cosas yo siempre como que hice como mis historias con respecto a las cosas que observaba y eso me trae como esa idea, ¿no? Que a veces a mí me pasó algo curioso que a lo mejor alguna gente se le puede sentir identificada. Yo nunca quería hacer taller literario porque me parecía que a mí no me iba a salir que una persona me dijera escribí del viaje en colectivo, escribí... Ahora lo puedo hacer porque podría escribir de lo que yo quiero con una consigna que no me interpele demasiado. Pero en ese momento pensaba que no, que yo quería decir lo que quería decir. Entonces, no sé, veía alguna injusticia, una extrañeza y algo, y me salía como algo que yo quería contar y lo que quería plasmar en una idea. Entonces, cuando aparece eso, en general, me pongo como esta idea y a veces se desarrolla y a veces no. Es la verdad que uno queda más en el tintero que otra cosa. Y a veces hay algo que pasó que uno quiere escribir y no le sale. Y eso es súper lícito decir, bueno, esto no tiene que ser. Sí, o lo cajoneás y dentro de 2 meses o 2 años aparece la relevancia de esa historia y sale sola, ¿no? Exacto. Y a veces uno mismo, la gente que sabe que uno escribe, dice, bueno, pero esto lo tenés que escribir y no es así. O sea, en mí no funciona que lo que es súper literario lo tengo que escribir. No. Está bien. Bueno, y hablaste de libros recién de que te gustaba mucho leer. En tu casa había biblioteca y te quería preguntar si es así, ¿cuál fue el primer libro que leíste, si te acordás, cuando eras chica? Sí, en mi casa había biblioteca mucha enciclopedia, muchos libros también científicos,
muchos clásicos. Es que así, para una antes niña por ahí no era exacto, muy atractivo. Era así, pero yo era yo tenía como mucha aspiración, mucha ambición en la lectura, entonces tomaba, no sé, Salambó de Flaubert, después le ponía muchas pilas, después lo dejaba, después volvía. Hay muchas cosas que leí que no entendí. Me acuerdo, a los 6 o 7 años me regalaron Alicia en el País de las Maravillas y lo dejé porque me pareció muy infantil. No entraba, yo tenía como una cosa un poco más de la historia romántica, de las aventuras. A mí me gustaban mucho las aventuras, los misterios. En mi casa estaba la colección de Bioy y Borges del Séptimo Círculo. Entonces, bueno, eran accesos. Y después los libros científicos también, las enciclopedias también, muchos libros históricos. Hay una colección que se llama Capítulos de la Biblioteca Nueva Argentina, que es entrañable. La verdad es que me he llevado, eran espantosos, horribles y mucho, todas las letritas juntas. Pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela, mucho de lo que se leía en la escuela, en sexto o séptimo grado leímos Final de Juego de Cortázar. Yo lo tenía en casa, entonces, bueno, me volví como fanática de buscar a Cortázar. Tomé Rayuela y la dejé porque era como mucho, pero sí los cuentos. Cortázar tiene una relación con la infancia que para mí o historias me parece, de cronopios. claro, hermosa. Y bueno, después, pero era también, después un poco más grande, el tema de los suplementos literarios. Las bibliotecas primero. Por mi casa estaba la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que todavía existe. Éramos mucho de pedir libros en las bibliotecas y leer. Por supuesto, si te gustaba leer, ¿no? Esto me parece que es una cosa que surge o no surge. No era una obligación, digamos, impuesta por tus papás, era inquietud tuya. No, se estimulaba como la de leer, pero no, es más, de hecho yo leía más que mis padres, porque a mí me gustó, digamos, era así. Lo que sí que no había censura, porque todo, como era un libro, yo leía, me acuerdo, Historia de la vida sexual, que estaba Las Venus de las Pieles de Masoch también, yo leí Las Mil y Una Noches de Mardus a los 8 años, exacto, que es la historia picaresca. Sí. Bueno, Las Mil y Una Noches también. Mi abuelo me contaba algunos cuentos, me lo regaló cuando yo era muy chica y era fantástico y era terrible. Era como la Biblia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Y después mucho los suplementos literarios también daban recomendaciones. Lo que eran de las revistas, ¿no? De los diarios. Claro, para mi casa se leía mucho. Y la verdad que eso formó mucho mi biblioteca. O sea que fui muy influenciada por lo que es el periodismo cultural. Después, bueno, uno elige, ¿no? Pero era así, era con el eclecticismo de esas épocas. Que bueno, es la forma en que se genera un buen lector. Leer un poco de todo, podés elegir, si no tenés una sola rama. Bueno, y ahora lo que te quiero preguntar son los autores que vos considerás que influyeron en tu escritura. No los que te gustan, sino los que vos decís, hay algo de este autor resuena en la novela. Claro. Mira, a mí yo creo que hay muchas cosas que influyeron. Uno tendería a pensar, porque a mí me lo dicen, en mucho Manuel Puig, por ejemplo. Yo creo que también, yo a Manuel Puig creo que lo empecé a leer bastante después de que yo escribía, ¿no? Pero me parece que tenemos una cultura común. Por lo de Andy Cassini, claro, exactamente. Sí. Pero tenemos, bueno, va a decir, con Manuel Puig tenemos una cultura común, pero quiero decir que yo también soy un poco de hija de el cine, las historias del barrio, que no sé si me enteraba de las historias del barrio, pero sí lo que tenía que ver con la cultura popular de las telenovelas, los romances y las cosas, me parecían súper interesantes. Por eso ¿quién lo puede olvidar? Migré, exactamente. Entonces, a veces es como decía Oscar Wilde, digo, es la sal de la vida. Entonces, cuando a veces dicen, no, pero están mirando estas cosas. Pero bueno, son las relaciones humanas, ¿no? Y a mí siempre me interesó eso, era como estas cuestiones de las relaciones humanas que uno las ve de estas maneras, ¿no? El que no reconoce al hijo, estas cuestiones y los amores no correspondidos, los engaños, y bueno. ¿Y los autores norteamericanos? Porque yo encuentro algo de autores norteamericanos. ¿Quién lees frecuentemente? Yo
leí todo Cheever, leí, no sé, los cuentos de Lorrie Moore, que me gustan Lorrie Moore es mucho. una genia. Bueno, si es por eso, no sé, Henry Miller, leí mucho, Carver también, pero bueno, esos me gustan y no tengo tanta En la afinidad. velocidad de Claro, la sí, puede sintaxis. ser. Me gusta mucho leerlos y los disfruto mucho y bueno, mejor así entonces, sí. ¿Y te reconoces en alguna tradición literaria? Y ya ¿O no lo has pensado? No, es como demasiado. Ok, no, pero decir, bueno, o querés que te reconozcan en la tradición. Bueno, a mí me gusta mucho Silvina Ocampo. Ocampo, si vos Ok. me decís, y es como un poco también con este descubrimiento que se hizo tarde, ¿no? Mi abuela, que leía mucho Bioy, leía Borges y leía a Victoria, la admiraba mucho. Y después es como cuando le empecé a leer a Silvina, digo, bueno, y Silvina, que me parecía como mucho mejor, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, y ahora cada vez más que surgen mujeres de esas épocas, la verdad es que, digo, bueno, evidentemente había cosas más ocultas que el canon no lo ponía a disposición, ¿no? No las rescataba, claro. Así que sí, claro. Bueno, tenés muchos premios, Mariel, la verdad que has trabajado un montón y has recibido reconocimiento por tu trabajo. ¿Querés hablar un poquito de eso? ¿Te gusta presentarte a los concursos? Sí. ¿Te da temor? ¿Recomendás a la gente, a los que nos escuchan, que se presenten? Mira, primero quiero decir con respecto a los premios que lo que encontré es que sirven para cuando uno tiene que mandar un currículum literario, una biografía, para no contar porque es cuando uno no tiene una formación académica en letras, no hizo un máster en escritura creativa, bueno, ¿qué va a contar? No sé. Entonces, los premios llenan ese espacio y no tiene que decir si le gusta el rojo, el verde o algunas otras cosas de detalles de la vida privada. Pero bueno, a mí me recomendaron, mi primer profesor de taller, Roberto Ferro, me recomendó este tema de mandar a los concursos. La verdad que es algo que yo recomiendo mucho porque no es que uno va a ganar siempre, al contrario, gana poco, pero empieza a generar, primero que es un reconocimiento al narcisismo, por supuesto. Un mimo al alma. Por supuesto. Y segundo, que uno va, por ejemplo, no sé, la Universidad de La Plata, la Universidad de Lanús, la de Moreno, distintas cosas, uno va al lugar de entrega, se relaciona con gente, y también empieza esta cuestión de decir, bueno, hay 2 personas que me leyeron, y a lo mejor 3, que no es poco, porque realmente en este momento que hay tantas cosas tan buenas para leer, uno ni a veces los amigos lo leen, porque es verdad, o los amigos no leen, o los amigos están leyendo, o sus propios textos están trabajando con eso, o están leyendo autores que realmente merezcan más la pena. Entonces uno dice, bueno, es famosos, digamos, claro, en todo famosos, caso. sí, yo entiendo que no queda, pero digamos, yo por eso impulso mucho ahora yo prácticamente descubro autores nuevos todo el tiempo. Y la verdad es que lo descubro con mucho placer. La literatura clásica hasta me queda un poco a veces antigua, ¿no? Y esto me da mucha satisfacción que hay tanta gente nueva que lo hace, y los concursos son esos. Yo siempre leo, siempre son textos más cortos, ¿no? Pero es muy importante, y yo a todos les digo, porque es una forma también de esto, de decir, bueno, tengo algún lector, que es en definitiva lo que uno excelente, pretende. Sí, además te das a conocer. Bueno, la última pregunta tiene que ver, que ya nos queda un minutito, con la cancelación. Viste que se puso de moda en los países de lengua sajona cancelar literariamente algunos textos, expurgarlos de cuestiones que son políticamente incorrectas. Esa moda probablemente, si está, yo siempre lo digo entre comillas, en la madre patria, es probable que venga a la Argentina. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, yo creo, no estoy de acuerdo. Me parece que hay 2 tipos, lo que tiene que ver con la vía legal y lo que tiene que ver con las cuestiones de los ejemplos, ¿no? De los ejemplos de vida. Probablemente uno no llamaría a un nazi a opinar ni a hacer un ejemplo de vida de nada. Uno probablemente
no conocería las películas de Woody Allen si hubiera habido si estuviera preso por alguna de las acusaciones, pero digamos, yo no puedo decir que no me gusta o que no me guste Michael Jackson, por más que realmente me conmueva mucho todas las cuestiones que hizo y cómo arruinó la vida de muchos niños, ¿no? Pero me parece que el arte o la obra hay que separarlas, escindirlas absolutamente de las personas. Inclusive yo he conocido gente hasta, te diría, aburrida, mala, manipuladora, con cosas excelentes. Pero ¿qué pasa cuando lo políticamente incorrecto está en el texto? ¿El personaje es racista o es un asesino? No, igual. ¿O es un machista? No, porque eso es lo que están expurgando. No, pero es una locura, una locura, porque entonces no hay voces, es como, hay unas notas, nosotros los escritores poco conocidos o ignotos, nos pasa que la gente nos lee y son conocidos y nos preguntan, bueno, pero qué malo o qué malo el otro. Entonces, siempre aclaramos, bueno, es nuestra imaginación, nosotros no somos así. Tengo un amigo que publicó hace poco un libro y puso nota del autor. Quiero decir que todas estas barbaridades que pongo no tienen que ver con... Y me hizo mucha gracia porque yo me sentí identificada porque a mí me pasa lo mismo. ¿Y quién es que era Nadie. Entonces me parece que hay que manejarse, hay que tomar esa bandera de la libertad absoluta y no decir, bueno, esto sí, lo otro no. Ponerlo porque justamente hay grandes personajes espantosos, es justamente el concepto, como Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, ¿no es cierto? Si uno pone al malo feo, que le pega a los chicos, que no es seductor, bueno, se va a quedar con que el verdadero mal va a estar afuera de todo eso. Justamente el mal es banal muchas veces, es encantador, se le acaricia en la cabeza a un niño y siente realmente que el niño es simpático, ¿no? Bueno, Mariel, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu frescura, muy linda la entrevista. Para despedirte elegimos un tema que es de Doors y que tiene que ver... Porque yo digo, bueno, hay cierta extrañeza en tus personajes, ¿no? Y las relaciones que los unen son un poco, vamos a entusiasmar al público. Hay cierta cosa, cierto deleite de lo extraño. Sí. Así que bueno, elegimos People Are Strange. Espectacular. Muchas gracias. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
y después de esta hermosa entrevista con Mariel, que se ha quedado en el piso para acompañarnos, estamos con nuestro columnista de libros, nada menos que el señor Federico Vilar. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muy bien. Muy interesada para ver, yo y Mariel estamos acá, ávidas de saber de qué libros vas a hablar hoy. Sí, bueno, hoy me traje algunos de los pendientes, porque siempre nos van quedando pendientes. ¿Estás con el mate, Federico? Porque acá se No, hoy extraña, tengo con el té. Ah, bien, hoy cambiamos Sí, a hoy té. Bueno, la hemos cambiado próxima de rubro, traemos el sí. mate. Fue un orgullo descubrir que el maestro Villoro toma mate. No Tiene su me mate en la digas, no biblioteca. sabía Sí, eso. sí, tiene su mate con su foto de Borges. Cosas argentinas y las hay. Bueno, como le Como gusta el siempre nos quedan fútbol libros también, pendientes, que es me una traje pasión. primero Camila Fabri, que nos ha quedado pendiente desde hace un buen Sí, tiempo, recordanos Los el accidentes, título. Eso. y también nos quedó pendiente un primer acercamiento a la literatura infantil juvenil. Ujú. Debo decir que para mi sorpresa, muy entretenida lectura, Cartas de amor a los muertos, de Ava del Aira, pero me gustaría empezar con Camila Fabri, que tal vez es como la autora que tenemos más cerca. Bien. Es argentina, es una autora muy joven, que no es solo esto, sino que es dramaturga, cineasta, actriz y un poco de todo, aunque a ella no le gusta que le digan que es actriz, pero me parece que es de esos escritores frescos que vienen a renovar un poquito la literatura y tienen una forma de encararla que para mí es muy sugestiva, ¿no? Rompiendo las formas, escribiendo desde una óptica distinta a lo que venía haciéndose hasta el momento. Ella fue elegida muy joven, entre los mejores escritores de habla hispana por la revista Granta, Ujú. que no es poca cosa. Y publicó este libro allá por el 2016. No es una novedad lo que estoy trayendo, ni mucho menos, pero bueno, era algo que nos quedaba pendiente. ¿Por qué me gustaría recomendar a Camila Fabri? Primero porque en los cuentos te vas a encontrar con cosas que son absolutamente cotidianas, pero están mirados siempre desde una óptica que no le va a dar ningún giro fantástico ni extraordinario, pero sí le va a dar ese jueguito de la extrañeza, Ujú. además de que está escrito con una literatura tan ágil, Ujú. son cuentos muy llevaderos, además de que la mayoría son muy cortos, he señalado algunos después para comentar, pero por lo general son textos muy cortos y que se dan de un tirón. Ujú. Es una escritura que, a pesar de ser llana, tiene la complejidad de la trama como apoyo. No hay tramas simples en los cuentos de Camila Fabri. Y otra de las cosas que me agrada muchísimo de su forma de escribir es que cuando va a hablar de algo, un recurso fantástico, o va a entrar directamente en el juego de lo extraño, pero ya como paradójico, lo anticipa de entrada. No hay nada que le esté ocultando al lector. Todas las cartas están en la mesa cuando Camila Fabri escribe. Hay un libro que se llama un cuento, donde directamente ellos encaran un viaje, parece una pareja, están viajando por la ruta y de repente chocan con algo que no saben muy bien qué es, le da la sensación de que es una bola de pelos, pero no saben si es un animal, si es un objeto extraño, si es algo que cayó del espacio, no lo sabemos. Pero ella de entrada se encarga de aclarártelo como, he aquí lo extraordinario. Ujú. Entonces no esconde nada, no esconde, es una palabra media entrerriana, eso me pasa por estar en Gualeguaychú. No esconde nada, está sobre la mesa el juego. Y lo más fascinante de ese cuento, por lo menos lo que más me gustó a mí, es que en todo momento se habla de la cosa como la cosa. Ajá. Y ellos empiezan a ver ese jueguito de la pareja sola, que no tiene hijos, que está viajando hacia no saben dónde, porque simplemente es ir por la ruta y simplemente eso, ir. Lo empiezan a arropar, le van dando ese lugarcito del hijo que no tienen, después terminan llegando a la ciudad, tienen que comer con sus padres, es una situación muy, muy rara porque es una cena aparentemente muy formal
y el tipo se está bajando a cenar con sus suegros y está llevando una bola de pelos encerrada en una manta como si fuera un bebito, pero no lo es. No quiero spoilear mucho más el cuento. No spoilemos. Pero Federico, me parece fascinante. Dijiste que te gustaba Camila Fabri porque ella rompe las estructuras. ¿Querés ampliar un poco eso y contarle a los oyentes cuál que considerás vos que es esa ruptura, por dónde pasa? Sí, me pasó por eso te dije, traía algunos cuentos señalados, no quiero nombrar todos porque es prácticamente imposible. Este es un libro de 14 cuentos. En todo te vas a encontrar con algo raro. Okay. Algunas veces por la trama, otras veces por la escritura, pero hay uno que a mí me gustó muchísimo, se llama Mi primer Hiroshima. Arranca diciendo, dicen que volar en avión es artificio. Te meten como de lleno en un mundo medio raro. Podrías ser una azafata, es nada. Es una chica que mira la tele. Y después cambia, hace como una especie de capítulos, pero no va nombrándolos como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que dentro del 1 mete una especie de inciso y lo llama 1, 2, entre paréntesis. Muy raro. Y cuenta otra historia, donde dice, me llamo Lorena, soy planeadora de aviones. Se concatena con la historia anterior. Esas genialidades. Es como que le depara al lector una sorpresa atrás de la otra, ¿no? Es como que no es una lectura, es una lectura de que está pendiente el lector todo el tiempo de cuál es la nueva sorpresa que le va a deparar el texto, ¿no? Sí, sin duda. Y después que no suelen ser lecturas lineales, te aporta la sorpresa. Ya te digo, el lenguaje que ella maneja es muy llano, pero la sorpresa tal vez te lo aporta desde eso, desde la ruptura de lo que uno está acostumbrado a leer. Uno a veces se sienta con el libro y espera que la historia lo lleve por caminos medianamente lineales, y de repente sucede que en estos cuentos nada es lineal. A veces porque juega con estas formas que ya te digo, de distintos capítulos, donde todo parece que se entrevera, pero también hay otros cuentos donde juega mucho con el ida y vuelta, con el flashback. Hay uno muy bueno, que es el que le da título al libro, son Los accidentes, que también trata de una pareja, cosa rara si la hay, que le gusta someterse a pequeños accidentes. Le gusta, por ejemplo, tirarse delante de los autos y lastimarse. Se conocen en un... bueno, esa escena es muy rara, pero se conocen cuando él está a punto de tirarse de un edificio. El personaje se llama Pedro, me acuerdo, porque es un personaje muy entrañable. Le gusta hacer eso, como colgarse de los frentes de los edificios y jugar a que se va a caer, y ella lo quiere salvar. Y ahí empieza su pequeña historia, que es un poco romántica, pero es también un poco salir a jugar a eso, que es muy raro, salir a jugar a, por ejemplo, tirarse bajo un auto. Y suelen hacerlo mucho, recorriendo la ciudad. Lo que más les divierte es hacer esas cosas que uno podría jugar estúpidas, pero que dentro del cuento funcionan muy bien, porque te da ese aire de algo raro está por pasar. Federico, nos quedan apenas 15 minutitos, si querés empezar con el otro libro. Sí, bueno, uno se pone a hablar no quería dejar de cerrarlo, pero pasa con Los accidentes, esto que te decía, en algún momento ella queda embarazada y eso le da la vuelta de tuerca. Claro. Rarísima para un cuento que, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con ellos una vez que su vida ha cambiado, porque van a ser padres. Paso, si querés, a Ava del Aira. Creo que estamos muy bien de tiempo, de todas formas. Sí, tenemos ahora unos 10 minutitos por el tema musical del final y la despedida, así que tranquilo. No, sí, creo que Camila daba para algo más. Bueno, sí, yo te quiero decir nada más los tiempos. Sí, está muy bien. No, es que uno se cuelga hablando de libros y nada, puede hablar, eso es como una charla casi de café. Me sorprendió mucho porque es mi primer acercamiento a la literatura juvenil. En mi época no lo había mucho, o no estaba tan divulgado, o tal vez no estaba tan desarrollado. Teniendo en cuenta que tengo 40 años, soy una persona medianamente grande, en nuestra época no existían autores que sean específicamente para los jóvenes.
Creo que en la Argentina el fenómeno se empezó a dar, calculo que después de Harry Potter, que fue una lectura juvenil por excelencia, más allá de que puede ser abordada por cualquier tipo de lector, no importa la edad que tengas, pero también tuvo un impulso muy importante a partir de los libros de Pablo de Santis, que escribió muchísimos libros para jóvenes que son muy divertidos, muy entretenidos, pero además también muy reflexivos. Así que fue mi manera de ir introduciéndome de a poco en este tipo de literatura pensada para jóvenes. Así que encaré, por recomendaciones de amigos, Carta de amor a los muertos. Es el primer libro de Ava de Laira. Ella es guionista de cine, trabaja para unos estudios cinematográficos en Estados Unidos y tuvo como maestro, esto creo que ya lo hablamos una vez, a Stephen Chbosky, que es el autor de la excelentísima novela Las ventajas de ser invisible, más conocido por la película, pero un gran libro. La novela cuenta básicamente, y esto es muy bueno, la historia de una chica que va a empezar su colegio secundario, y es el problema básico de cualquier adolescente, encontrarse con lo novedoso, hacer nuevos amigos. Además empieza el secundario en una ciudad nueva, en un colegio nuevo, y bueno, tener que ir a conocer eso novedoso es entrar un poco en el territorio extraño. Siempre lo nuevo es extraño. Lo encara a forma de diario, o a manera de diario, y lo que me pareció más notable, y me gustó mucho, es que ella no sigue un diario día por día, sino que le va escribiendo a gente muy conocida que ya está muerta. Le escribe a Judy Garland, le escribe a Kurt Cobain, le escribe a Jim Morrison, le escribe a Janis Joplin, le escribe, bueno, a muchísima gente. Y toma esto de acuerdo a lo que le pase en el día. Tal vez si tuvo un día como muy musical y estuvo metiéndose en cosas como, no sé, ir con amigos a fumar a un callejón y escuchar música, tal vez ese día le escribe a Jim Morrison. Pero si estuvo yendo al cine con sus amigas, porque es básicamente una historia de amistad, ella tiene a su amiga Ana y a su amiga Natalie, que es con la que sale por la ciudad nueva a recorrerla, a conocerla. Pero tal vez se lo conoce. Le escribe a Judy Garland si van al cine, por ejemplo. Le escribe a Amy Winehouse si piensa que su amiga Natalie es parecida a Amy, entonces quiere contarle, querida Amy, tengo una amiga que es parecida a vos, y lo hace con la naturalidad de quien le escribe a alguien que conoce. Realmente parecieran ser cartas a un amigo, a alguien cercano, a algún conocido. Y la verdad es que él escribe a gente muerta. Eso fue lo que más me sorprendió. La primera carta es a Kurt Cobain y me parece que tiene la marca de una generación. No dicen qué año está ambientada la novela. Eso me parece muy bien, porque la vuelve un poquito más universal. Uh-huh. Uno puede llegar a juzgar por ciertos rasgos, por la forma en que se visten, por las cosas que hacen los personajes. Puede darle una determinada época, vamos a ponerle principio de los 2000. Pero también podría acontecer ahora mismo, o tranquilamente podría estar aconteciendo a mediados de los 90, con un Cobain ya muerto, y se le podría escribir igual la carta, y funciona lo mismo. Lo bueno de esta novela de Ava de Laira es que la carta por carta que escribe cada día, y en ese devenir de la historia que avanza, siempre a través de correspondencia uno va intuyendo que detrás de todo esto hay una historia. Y ahí viene lo bueno, porque de esto se ha charlado muchísimo. No voy a ser yo quien adivine algo nuevo o saque un conejo de la galera, pero esta gran disputa entre la literatura popular y la literatura más compleja, academicista o como se le quiera llamar. Lejos de estar cerca de la academia, Ava de Laira está más cerca de lo popular. Teniendo en cuenta que escribe para jóvenes, me parece lo más afortunado para ella. Pero lo complejiza de esta manera. Primero, las cartas, que son extraordinarias porque todo cierra, todo es perfecto. No utiliza un lenguaje muy rebuscado ni nada por el estilo. Yo no le escribiría a ningún conocido o a ningún amigo con palabras rebuscadas o pretenciosas. Así que las cartas funcionan muy bien así, con ese lenguaje llano. Pero a partir de esto que te digo, que las cartas avanzan día a día y ella escribe casi siempre, vas intuyendo que atrás hay algo más. Ella tiene una hermana, tenía, mejor dicho,
porque se encarga de aclararlo desde el principio, tiene una hermana que se llamaba May, y esa hermana May está muerta. Entonces, hay que ir de a poquito desilvanando el ovillo para saber qué es lo que ocurrió con May. Y desde el principio vos te vas dando cuenta de que algo tiene que ver con ella. Lo que pasó en ese accidente y ese día en que murió su hermana, algo tiene que ver con ella. Algo pasó, no lo puedo spoilear, pero es muy bonito ir siguiendo ese paso a paso de cómo ella quiere mostrarse al mundo, revelar su verdad, contar su parte de la historia. Tengamos en cuenta que cuando un hijo muere, la familia por lo general queda muy destrozada. Y en esta novela se nota mucho en carne propia, cómo la disolución de la familia se va dando poco a poco a partir del accidente. La madre que se separa del padre, va a buscar una nueva vida, ella la ve muy poco. El padre se transforma en un huraño, ser poco hablante, adicto al alcohol, que solamente se encarga de trabajar y dormir. Entonces ella pasa mucho más tiempo con su tía, con estas amigas que ya te digo que son entrañables. Creo que funciona muy bien para la literatura adolescente. Son esos buenos amigos que siempre están, Ana y Natalie, pero nunca se atreve a contarles lo que realmente pasó con su hermana. Y se va encontrando con muchísima gente que la conocía, de la ciudad de donde ella viene, y que siempre le recuerdan a su hermana, pero ella tampoco se anima nunca a tocar el tema. Incluso cada vez que alguien quiere hablar de su hermana, o la saluda, o le da el sentido pésame, por llamarlo de alguna manera, ella evita el tema. No quiere entrar en la conversación de qué es lo que pasó con su hermana. Entonces ese misterio empieza a revolotear la novela. No digo que la empuja hacia adelante, porque la novela de por sí no tiene vértigo, para nada, pero me parece que es absolutamente recomendable para ese rango de edad de los 14 a los 17 años, que tenés un poco ese rollo en la vida del colegio, los amigos, las salidas, ir a tomar, ir al cine, salir, esconderte un poco en los recreos, ir a los lugares prohibidos. Y eso está muy bueno, está muy bien tratado, y además le agrega todo esto, que es el halo de misterio, que es lo que pasó con esa hermana que ya no está. Buenísimo, quiere decir que hay como dos historias, ¿no? Hay una historia que va por debajo, mientras que después asistimos a las hojas del diario, que son las distintas cartas, y hay que unir los puntitos de esa segunda historia, ¿no? Claro, a través de las cartas es donde ella te va llevando a armar ese tablero desordenado, que es un poco su vida pasada, pero que está en permanente juego con su vida actual. Porque no hay que olvidar que lo escribe desde el presente, pero siempre está tirando datos del pasado, siempre lamentándose de decir, uy, si yo pudiera hablar de mi hermana, si yo pudiera contar sobre mi hermana, o tal vez algunas cartas que escribe diciendo, ¿qué diría mi hermana acá? ¿Qué diría May en este momento? Eso es muy atrapante y me parece que para los chicos es súper recomendable. No digo que es una literatura liviana, porque no creo que exista la literatura liviana, pero sí es un tipo de literatura que puede acercar a muchos chicos a la lectura. Y uno, en su deber de divulgación, debería recomendar estos libros para la gente que se va a iniciar. Ya te digo, en mi época no había este tipo de literatura. Uno entraba con Cortázar, Borges o lo que fuere, y estaba muy bien, pero teniendo la posibilidad de entrar por estos libros que son tal vez atrapantes y juegan con ese tipo de género más cercano a los chicos o a lo que viven los chicos, me parece saludable como lectura. Ya te digo, está muy lejos de ser La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, pero funciona muy bien para contar una historia que merece ser contada. Federico, ¿por qué no decís otra vez el nombre y la autora? Y mostramos Bien. el libro también de Camila, para que anoten. Bueno, sí, este es Aba del Aira, Cartas de Amor a los Muertos. Me pareció un hallazgo buenísimo. Para mí era como decir, algún día tenía que leer una novela juvenil, quiero saber qué es lo que pasa. Y no, los 14 cuentos de los accidentes de Camila Fabri son todos absolutamente recomendables porque son una delicia de literatura. Acá ya estamos hablando de otro tipo de literatura.
que también es aconsejable para los chicos, por supuesto, pero tal vez requiera un poco más de formación para entenderlo y empezar a poder descubrir qué hay en ese juego de las tramas y de la escritura también, por supuesto, porque Camila juega con esas dos cosas, con la trama y con las formas de la escritura. Bueno, Federico, ya en un ratitito nos tenemos que ir. Les vamos a decir que en el programa que viene vamos a estar conversando con Martín Florio, que también es un autor de Ediciones Diotima, que va a hablar de su novela El nombre de todos los árboles. Le agradecemos mucho a Mariel por habernos acompañado, por darnos esa entrevista tan linda. A vos, Federico, muchas gracias. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Sí, bueno, vi que en el corte habían mandado un poquito de Doors, así que en honor a Jim Morrison, que tanto se lo nombra en la novela de Ava del Aire, vamos con The Doors, The End, así que es el final y nos despedimos. Así es, un abrazo a todos, gracias Fede, gracias Mariel. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer rain, yeah.
inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.